Martes 26 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba. Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Hay bastantes asuntos hoy coincidentes en los periódicos, pero son temas muy interesantes. Empezamos con el diario Córdoba, como es habitual, por el decano de la prensa cordobesa, con dos asuntos de máximo interés. Titular para el robo de Carcabuey. 2 detenidos por los 56.000 litros de aceite robados en Carcabuey. Ha dado un giro la investigación, se buscó el aceite incluso fuera de España y estaba apenas a 2 kilómetros de donde fue robado. Presuntamente, todavía esta investigación, pero la Guardia Civil ya se ha incautado de 50.000 litros de aceite que no han sabido explicar su procedencia, repito, a apenas 2,5 kilómetros de donde fue robado. Ahora hablamos de este tema. La foto que firma Francisco González para el anuncio ayer más esperado de los últimos 13 años. El Salón Rico de Medina Zahara abre al público tras 13 años de cierre. En la foto, Antonio Vallejo, que es el director del conjunto arqueológico de Medina Zahara, y el consejero de Cultura, de Turismo, de Deportes, demás cosas. De estas tres cosas. Arturo Bernal, ayer en su visita al Salón Rico, que como saben era el salón de embajadores, salón de recepciones de Ramón III, y que llevaba cerrado al público, pues eso, 13 años, desde el 2010, que se tuvo que cerrar y no se había vuelto a abrir. En el sumario, dos temas de ámbito local. Bellido, que prevé tener listo para 2027 el pabellón de la juventud, que ya no será el pabellón, quizá tampoco sea de la juventud, ahora explicamos esto, y también foto para el entrenamiento de la selección española de fútbol, la campeona del mundo, ayer en el Arcángel. España estrena hoy en casa su estrella mundialista en un duelo crucial frente a Suiza. Lo dan la primera cadena, creo que es la primera cadena, Televisión Española lo da, y causa expectación. Hablamos luego de este partido también. La portada de ABC son dos temas de ámbito nacional, ambos. Hoy comienza la la sesión de investidura de Feijóo. Feijóo propone incluir en el Código Penal la deslealtad institucional, que es un delito, será difícilmente medible para un juez cuando una persona es desleal o no. La deslealtad, bueno, no lo sé, supongo que lo tendrá más amarrado que esa enunciación, porque no sé cómo se decide una persona si otra es desleal, es un tema más de sentimientos que de acciones. Bueno, supongo que lo tendrá bastante más amarrado. En la foto, Pedro Sánchez, ayer en la sede del Instituto Cervantes, dice, y el titular: el Constitucional sentenció en 2010 que la cooficialidad idiomática no cabe en el Congreso. El tribunal dictaminó que solo el español puede tener el carácter oficial en los órganos constitucionales y jurisdiccionales de naturaleza y significación exclusivamente estatales. Lo que viene a decir Constitucional es que el catalán no es cooficial en España, sino solo en Cataluña, que el euskera no es cooficial en toda España, sino solo en el País Vasco, igual ocurre el gallego, al asturiano, creo que también el leonés. Los idiomas que se consideren tales no lo son más allá de sus comunidades autónomas o sus territorios, porque por ejemplo el euskera es País Vasco y Navarra. El catalán pues también le ocurre igual, es en Cataluña, incluso en Andorra, incluso en alguna otra región del sur de Francia, pero no en España, con lo cual no pueden ser idiomas que se usen en actos que dirigidos a todos los españoles, en este caso el Parlamento, el Congreso. Bueno, supongo yo que esta decisión, este cambio de reglamento del Parlamento, del Congreso de los Diputados, habrá sido ya recurrida, supongo que por Vox y por el PP probablemente también, y acabará dictaminando el Constitucional o ratificando esta misma sentencia de hace 13 años o modificándola. Veremos a ver cómo las cosas, en cualquier caso, del Constitucional suelen ir bastante despacio. El diario El Día también habla de la investidura de Feijóo. En su portada, el PP insiste en su llamada a los socialistas para investir a Feijóo. Bueno, en este asunto, un pequeño paréntesis que no nos compete, pero sí que me parece interesante hacerlo. Se está acusando al PP de promover el transfugismo, es decir, que un diputado
cambie su voto hacia otro partido distinto al suyo. Y yo, que no estoy ni a favor ni en contra de que los diputados voten a Feijóo o voten a quien quiera, pero sí que en este sentido creo que me queda claro que cuando una persona vota a un diputado, vota en una lista, efectivamente, pero se entiende que el diputado defiende los intereses del votante, no de su partido. Quiero decir con esto que esta obligación que tienen los diputados de seguir las directrices de su partido no siempre se ha producido. A veces se sanciona al diputado cuando vota distinto de lo que le ordena su jefe. Este voto en conciencia que se supone que cada diputado tiene, yo elijo un representante, el que sea, del PSOE, de Izquierda Unida, de Sumar, de Podemos, de quien fuera, del PP, de Vox, lo enviamos a Madrid, se supone que es para que defienda los intereses del votante, no de su partido. Insisto, no es porque sea PP o PSOE, es que a veces eso de la obediencia al partido o del voto en conciencia con su circunscripción, a veces se confunde. Y creo que, no sé si está bien o mal que cambien de voto, pero lo que no es transfugismo en cualquier caso. Así que cada cual vote lo que quiera, es lo suyo. Y si teme a que el partido le sancione, en el caso del PP hemos visto sanciones. Por ejemplo, recuerden, en el PP, Celia Villalobos se salió del Congreso para no votar contra la ley del aborto que su partido le exigía. Ella enfermó ese día, presuntamente, y se fue para no tener que votar en contra, porque prefirió votar en conciencia que no lo que le pedía su partido. Hemos visto otros casos en otros partidos, personas que se salen o que no van ese día porque no pueden votar lo que el partido les exige, y para evitar votar en contra, pues se salen, ¿no? Bueno, o no van. Creo que en ese sentido habría que proteger más a los diputados, que son, repito, representantes. La palabra diputado significa representante, representan a su circunscripción y no a su partido, aunque a veces se les obliga a esta obediencia ciega. Bueno, punto y final de esto. La foto, que la firma en este caso Miguel Ángel Salas, para el Salón Rico también, de Medina Zahara, lógicamente. El Salón Rico abre al público, la Junta permitirá visitas restringidas mientras finaliza la restauración. Ahora hablamos de las restricciones de esta visita. La parte alta del periódico, para el partido España-Suiza de esta tarde. España se mide a Suiza en el Arcángel, luciendo su estrella de campeona. También habla de la industria en Córdoba. Córdoba suma el 15% de las instalaciones industriales andaluzas. El tema del aceite también. Y también habla de que ha sido detenido un sacerdote por agredir sexualmente a varias mujeres tras sedarlas. Bueno, hay una ramificación por ahora, una solo sospecha en Córdoba, porque este individuo que cometió sus tropelías inicialmente en Melilla, cuando el arzobispado de Málaga y Melilla, que es el mismo, se enteró de aquello, en lugar de llevarlo a la cárcel, lo trasladó a Málaga. Y en Málaga, donde ha sido detenido. Este hombre también residió en Córdoba. No sabemos en qué localidad. Por el caso de Málaga fue en Junquera, en algún otro municipio más, no fue en el Burgo, creo, en Junquera y tal. Y entonces no sabemos dónde estuvo, con lo cual, por las posibles víctimas, si las hubiera en Córdoba o en otras de Málaga, pues están por identificar, porque según parece utilizaba un procedimiento que consiste en primero sedarlas para poder luego agredirlas sexualmente. Ellas no sabían nada, con lo cual no supieron que habían sido agredidas hasta que les han mostrado fotos y vídeos de los hechos que cometieron contra ellas. Así que, insisto, hay una ramificación que investiga en Córdoba de la etapa en la que este individuo, este párroco, sacerdote, estuvo viviendo en Córdoba. Pero creo que inicialmente las 5 personas que han sido víctimas, presuntas víctimas de este hombre, lo fueron en Melilla o en Málaga, pero en Córdoba por ahora no hay ninguna. Bueno, vamos por el principio. El tema del Salón Rico, que es el que vemos a la portada del día y el que también aparece en todos los periódicos. Bueno, es el diario Córdoba, titula El Salón Rico de Medina Zahara se abrirá al público desde el 1 de octubre, desde el domingo. Ayer vino, como le decía, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, vino a Córdoba, vino a Medina Zahara y vino al Salón Rico a hacer este anuncio oficial. Hace poco más de un año, ahí tenemos la visita de Arturo Bernal. Bueno, ahí no está Arturo Bernal, está el delegado Eduardo Lucena, el responsable de la World Monument Fund, que es este hombre alto, que hay aquí, que no me acuerdo el nombre, Longoria creo que se llama. Ahí está Arturo Bernal, también está Antonio Vallejo, que lo ven ahí. Bueno, la visita que ayer hicieron a Medina Zahara. Este es el Salón Rico. Saben que el Salón Rico está excavándose desde el año 1950, cuando Félix Hernández empezó a descubrir Ataurica, estos trozos de decoración, que es un auténtico puzzle. Un puzzle sin dibujo, además, sin muestra, porque
son motivos vegetales. No es como un puzzle que tú sigues una imagen, aquí hay que, casi es como hacer un puzzle sin dibujo, complicadísimo. Y luego los colocan los arqueólogos en este lugar. Bueno, como digo, de hace ya pues 70 años que se excava el Salón Rico, y desde el año 2010 hubo que cerrar al público porque se concluyó un convenio que tenían con la World Monument Fund, que es una fundación que se dedica a la protección del patrimonio. Por cierto, la World Monument Fund ha entregado a este proyecto unos 700.000 euros, de los cuales 600.000 euros lo han hecho una familia de magnates y de mecenas vinculados a la Casa Danone. Son suizos, creo, o franceses, no sé. Pero es que proceden de Córdoba, son judíos que en su día, su familia vivió en Sefarad, vivió en Córdoba y se sintieron obligados a hacer algo por su ciudad ancestral, que no sabíamos, creo que se llaman Casani o Cassini. Bueno, los periódicos vienen los nombres, pero tienen más curiosidad. Y esta familia pues hizo un donativo en su día que permitió empezar a trabajar con eso hace algunos años. Aquel convenio concluyó y ahora han firmado otro, la Junta de Andalucía, con la World Monument Fund, que ha sido lo que ha permitido que se reanuden los trabajos de recomposición. Se están haciendo una labor de auténtica filigrana. Si costó trabajo en su día, en el siglo X, construir Medina Zahara, pues ahora imaginen recomponerlo cuando prácticamente no hay ninguna pista. Efectivamente, como decía, se llama Pablo Longoria, el director el coordinador de proyectos de la World Monument Fund, la Fundación de Monumentos Mundiales del mundo. Pero no encuentro aquí el dato que quería darle de esta familia que hizo una aportación en su día. Seguro que por ahí andará en algún sitio. Ahora, como les decía, la cosa es que a partir del día 1 de octubre se podrá visitar el Salón Rico, después de 13 años. ¿Cómo hay que hacerlo? Solamente va a haber visitas sábados y domingos. En cada uno de los días hay seis visitas. Son visitas de 40 minutos, visitas guiadas, en grupos reducidos de 30 personas. Se calcula, haga la cuenta, creo que salen 4.000 personas las que podrán asistir a este proyecto, porque solamente va a hacerse del 1 de octubre a mediados de diciembre. La idea es que el 1 de enero se vuelva a reabrir, pero inicialmente va a ser en este periodo. Si quieren ir a Medina Zahara a ver el Salón Rico, tienen que inscribirse o preinscribirse en la página web de la propia Medina Zahara, y ahí le dirán cómo se hace, cómo se pide cita ahora, y se irán componiendo los grupos. Repito, grupos producidos de 30 personas, con la singularidad de que podrán admirar el Salón Rico, que hemos visto antes, y al mismo tiempo podrán ver a los restauradores, a los arqueólogos, haciendo ese puzzle, que no es tan sencillo. Este es el lienzo norte, donde se sentaba Abderramán III. En fin, el Salón Rico fue en su día el centro del califato y es, como decir, el centro del mundo. Aquí en este lugar, Abderramán III recibió embajadas, no solo embajadas de su reino amigos, vinieron embajadas de Bizancio, de Estambul, actual Turquía, llegaron embajadores de Centro Europa, por supuesto todos los reinos de la península, venían pues a hablar con el rey, califa, que lo era entonces del mayor imperio de Occidente, que era Al-Ándalus, que era el imperio de Córdoba. Bueno, pues ahora se está recomponiendo este Salón Rico, que insisto, se salió a la luz en los años 40 y que de los años 50 se empezó a intentar levantar. Cuando se descubrió el Salón Rico apenas si había los muros que están viendo, y excavando aparecieron todos los trozos de tauriquea. Lo más complicado ha sido quizá la fachada del Salón Rico. El interior que hemos visto también es complejo, pero sobre todo la fachada, donde se está intentando mantener lo nuevo, mantener lo antiguo, pero que se quede también en constancia de cómo está, que no haya una reconstrucción falsa, que al final quien entra ahí pues parezca que sea la película esta de Aladín, ¿no? Eso está como está. El Salón Rico se construyó en el año 950, en ese entorno, entre el 53 y el 56, con lo cual ha pasado muchísimo tiempo y nadie puede pensar que va a estar aquello como si estuviese usando por la mañana, estuviese aquello limpito. Veían unos trozos de mármol fragmentados, hay mármol original, pero lógicamente cuando ustedes entren al Salón Rico verán que el mármol que se pisa es un mármol nuevo. Las columnas son columnas nuevas, con trozos, columnas antiguas, pero sí que se está jugando con esta dualidad, lo antiguo integrado con lo nuevo. El salón se va a visitar junto al pabellón, junto al jardín. El jardín fue el jardín más grande que hubo en Occidente en su época, en los jardines de Medina Zahara.
que están las albercas que bañan los jardines, en fin, no voy a descubrir yo la Medina Zahara, pero sí que siempre lo decimos, si no estuviese la mezquita probablemente sería un monumento muy visitado, sería de primer orden mundial, pero la mezquita lo tapa todo y en este caso pues la mezquita de Darman III también, que tuvo su parte importante, su ampliación, la penúltima ampliación, pues compite con Medina Zahara, pero con mucho más accesibilidad. Sigue costando trabajo llegar a Medina Zahara, sigue siendo una visita, no digo que sea para eruditos, pero sí que hace falta una interpretación importante porque paseas por calles, no sabes qué estás viendo, solamente caminas y caminas con algún letrero. Creo que haría falta el trabajo más de museización del monumento si queremos realmente darle su peso. Bueno, me paro más de la cuenta, así que avanzamos. Otro proyecto que ayer se desbloqueó, el del Polideportivo de la Juventud. Ayer Bellido, ayer se cumplían 100 días de que Bellido tomó posesión de su cargo como alcalde, o sea, la reelección de Bellido, y aprovechó ese día para anunciar el desbloqueo del Polideportivo de la Juventud. Titula, lo leo por ejemplo en el diario Córdoba: el nuevo pabellón de la Juventud estará en marcha a la primavera de 2027, titula. O el diario El Día, el pabellón de la Juventud se ejecutará en 2 años tras la firma del contrato. Bueno, ahí lo tienen, yo se lo avancé yo ayer, era justo detrás de donde yo me encuentro, detrás de esta cristalera. Vino Bellido con Mariana Aguilar, que era concejala de Deporte, responsable del INDECO, y con miembros del Consejo de Distrito, entre ellos Mariló Damián, que estuvo junto al alcalde. Y lo tienen en ese acto en el que anunció que hoy el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, del INDECO, va a dar vía libre, va a aprobar la contratación de la obra del pabellón de la Juventud. Repito, no será el pabellón, porque ya no será un pabellón como el que conocimos, como el viejo Poli, tampoco será de la Juventud, o sí, se baraja llamarle Sala de Barrio de la Juventud, pero no tiene nombre, y tampoco queda claro qué va a tener dentro, porque va a quedar un poco a expensas a la espera de lo que decidan la empresa concesionaria, el ayuntamiento, el INDECO y los vecinos. Ya es bastante avanzado, la idea es que haya salas multiuso, que haya incluso piscinas cubiertas, que haya pistas de pádel, un estilo, si quieren, al Gofit, más pequeño, porque el espacio en la parcela es más pequeña, pero con ese concepto, para que las personas que les interese se abonen, tengan los servicios de gimnasia, de mantenimiento, de aeróbic, de zumba, de lo que sea, musculación, también la piscina, también la bicicleta, en fin, lo que vayan a hacer en ese espacio. Los vecinos reclamaban siempre más usos sociales o colectivos, pensando no ya en la persona que busca un gimnasio, sino en servicios para personas mayores o para clubes del barrio. Por eso yo creo que todavía queda por ver si habrá algún guiño en el proyecto definitivo en el solar, que se echó abajo hace ya tiempo, hace más de 3 años creo, y que ha quedado pues eso, vallado para la protección, para que no entren los coches a aparcar, y nada más en estos últimos 2 o 3 años. Ahora por fin parece que se va a desbloquear. ¿Para cuándo? Bueno, dijo el alcalde que el proyecto, que está avanzado, tiene un periodo de ejecución de entre 15 meses y 24, es decir, de año y medio a 2 años, con lo cual si se empezara a construir mañana, pues estaría en 2025 a lo más. Sin embargo, él dijo que se daría con satisfecho si el proyecto estuviera concluido en este mandato, que concluye en el 27. Esto porque requiere inicialmente una fase previa para elegir a la empresa concesionaria adjudicataria, que será constructora y explotadora del servicio, porque será el modelo que decía parecido al de Gofit. La empresa que se adjudique el proyecto tendrá la obligación de construirlo y luego tendrá 40 años para recuperar la inversión y ganar dinerito, que para eso lo hará, no creo que sea una ONG. El ayuntamiento se compromete a invertir 1 millón de euros, creo que es la parte municipal, que se paga en 10 anualidades, es decir, 100.000 euros al año, y a partir de ese periodo, de esos primeros 10 años, a partir de ahí, la empresa concesionaria pagará a su vez un canon al ayuntamiento de 30.000 euros anuales. Es decir, el ayuntamiento paga 10.000 euros al año durante 10 años, creo que es 1 millón, no quiero equivocarme. Sí, 1 millón en 10 años. Y la empresa, 10.000 euros al año, 100.000 euros al año, y son 1 millón en 10 años, son 100.000 euros, y luego la empresa abonará un canon de 30.000, y ya a cambio de ese canon podrá seguir explotándola durante 40 años. Es una vieja reivindicación del
del colectivo, del barrio, del Distrito Sur, de los mayores, de los jóvenes del barrio, que no sé si el proyecto final les satisface a todos. Dijo ayer Mariló Damián del Distrito Sur que estaba satisfecha con el inicio de las obras, pero todavía hay alguna asociación que sigue reclamando más uso social, menos uso mercantil, porque sea que al final se acaba intuyendo, que repito, es muy legítimo, no quiero decir que las empresas no se monten y no ganen dinero, pero ahí había un polideportivo que servía en su día, hace muchos años, como uso social también para el barrio, y ese equipamiento pues probablemente se pierda con este nuevo uso, que parece que es el único que tiene una viabilidad. Más cosas. Ahora vamos con el tema de Carcabó y del robo. El tema de la selección. Ayer entrenó la selección española de fútbol en el Arcángel. Llegaron a Córdoba antes de ayer, el domingo. Llegaron a la capital, se alojaron en el Hotel Córdoba Center y ayer pues dieron su pasito por la mañana por la ciudad y por la tarde fueron al Arcángel a la única sesión de entrenamiento que creo yo que tienen. Hoy se ha abierto, por cierto, la fanzona, o la zona de fans, que está para que los que les quieran acudir allí pues puedan. Creo que abrieron a las 9 de la mañana. Ahí hay pues desde camisetas, hay juegos y todo relacionado lógicamente con la selección española. Ayer por la tarde acudieron al Arcángel, entrenaron allí, hubo rueda de prensa, Montse Tomé, Mariona, Aitana, creo que fue también la que acudió a la rueda de prensa. Y bueno, la verdad que ahí los compañeros de la prensa deportiva sobre todo se volcaron por el tema de la polémica. También hubo algún compañero que preguntó por qué les parecía el estadio, qué les parecía Córdoba y cómo eso de defender la primera estrella del Campeonato del Mundo en Córdoba por primera vez en España. El último partido fue en Suecia, como saben, que qué tal. Y bueno, pues todos fueron respuestas. Allá tuvieron ya un primer avance de esta rueda de prensa de Montse Tomé, que vemos ahí, de Aitana Bonmatí y de Mariona Caldentey. Creo que fueron las tres que concurrieron ayer a la rueda de prensa, que andan por ahí también en entrenamiento. Fue justo antes de ese entrenamiento cuando hubo la rueda de prensa, que luego tendrán, como digo, buena cuenta de ello, tanto los programas de Fernando López, Nacho Serrano, como en el informativo lo que ocurrió ayer en el Arcángel. Bueno, vámonos ahora a Carcagüey. Lo hemos leído en todos los periódicos, dice el diario Córdoba, la portada: 2 detenidos en una almazara y un investigado por el robo de 56.000 litros de aceite en Carcagüey. Recuerden, fue aquello a final de agosto, que fue el día 29 de agosto. La almazara Martín Serrano se llama, Martín Serrano, sí, de Carcagüey. Pues el gerente llegó, acabó la jornada, echó la persiana, cerró las cancelas y se fue a su casa. Cuando llegó al día siguiente, que era 30 de agosto, pues se encontró con que habían roto los candados y se habían llevado 56.000 litros de aceite. Una operación de película, porque entraron con 2 camiones cisterna, presuntamente, para cargar esos 56.000 litros de aceite, la enchufaron las mangueras a los depósitos, los vaciaron, los cargaron y se fueron. Parecía una película de Tom Cruise, una cosa como una operación, una misión imposible. Bueno, pues a partir de ahí, la Guardia Civil, lógicamente, entendió que esa cantidad de aceite no se podía vender tan fácil. La empresa, la Almazar Martín Serrano, pertenece a la denominación de origen de Asubética, aceite de Asubética, pero el aceite no estaba pasado por la denominación, no tiene certificación de aceite de denominación protegida. Con lo cual, bueno, pues está un poco fuera de control, pero son muchos litros de aceite, 56.000 litros son muy difíciles. Así que se pensó que querían sacar el aceite de España, llevarlo incluso fuera de la Unión Europea, para allí manipularlo, envasarlo, mezclarlo incluso para que perdiera la trazabilidad y volver a venderlo incluso en España. Bueno, eso ocurrió, repito, el 30 de agosto. El día 8 de septiembre, la Guardia Civil visitó la almazara, una almazara cerca de esta, que estamos viendo la fotografía. Bueno, esta no sé cuál de las dos es. Creo que esta es la de que está siendo investigada. Y bueno, visitó muchas almazaras, entre ellas esta, y estuvo allí investigando. Y ayer la sorpresa fue cuando esta familia de la almazara se encontró con que llegó la Guardia Civil, precintó los accesos y empezó a investigar y encontró dentro, no en la almazara, en la nave de al lado, encontró 50.000 litros de aceite. Claro, no supieron explicar de dónde venía ese aceite. Son muchos litros, 50.000 litros de aceite. Y no supieron, ni tenían la factura de la compra, ni habían producido ellos, con lo cual, bueno, pues fueron 2 de las personas detenidas y un tercero, o tercera, no sabemos su género, está siendo investigado para determinar si el aceite que fue aprehendido
corresponde al aceite que fue hurtado, que fue robado hace un mes, y si estas personas tuvieron que ver con ese robo. La verdad que en el pueblo no se han hecho asombros, fundamentalmente porque todo el mundo pensaba que ese tipo de aceite, ese tipo de robo no se producía entre vecinos, porque de una almazara a la otra hay apenas 2 kilómetros. Una está hacia del pueblo, o sea, la entrada a Carcabuey, y la otra la salida hacia Priego, pero son 5 minutos en coche, de una a otra, 2 kilómetros que hay de una almazara a la otra. De hecho, las cisternas, supongo que si robaron a las 2 de la mañana, a las 2:15 estaban en la otra, y ahí media estaba descargado. Es decir, que fue un robo relámpago porque eran entre conocidos. Dice el gerente de la almazara donde se robó, se llama Martín Parra, creo haber leído por ahí, que él conoce de vista a la otra almazara. No tiene relación con ellos, pero porque en esa zona, una zona aceitera, la de Carcabuey, la denominación de origen de Subética, de la Sierra de Priego, y hay muchas almazaras y muchas empresas se dedican a envasar, a distribuir aceite, y que no conoce a todo el mundo, pero que le sorprendió a todo el mundo, le sorprendió que en el pueblo de Carcabuey, que el aceite que estaba siendo tan buscado, se veía incluso los propietarios de la almazara, ya pensaban que nunca aparecería, porque un mes después, del día 29 de agosto, que ocurre aquello, estamos el 26, un mes después es difícil que el aceite se encontrara, por no dejar de ser aceite. Bueno, pues estaba muy cerquita de donde se fue robado. Parece ser que quieran venderlo de poco a poco, porque vender esa cantidad sí que se levanta sospecha, pero claro, vender 50.000 litros, de litro en litro, pues son muchos litros, son muchas botellas, y al final ha acabado levantando la sospecha, la duda, y en la investigación de la Guardia Civil, las pesquisas que han determinado pues, este tipo de alijo, que todo apunta a que es así. Hay que esperar, evidentemente, a que haya concluida la investigación, que haya un juicio, que el juez condene, para hablar de ladrones y para hablar de quiénes son ladrones y si esto es un robo o no, pero bueno, todo apunta a que va por ahí los tiros. Bueno, más cosas de los periódicos. Ayer el Instituto Nacional de Estadística envió información sobre la actividad delictiva o sobre todo la actividad judicial con respecto a los delitos. Titula el diario Córdoba: Córdoba registra un 9,5% menos de menores condenados durante el último año, que es un buen dato. Es verdad que si comparamos, el diario ABC, en ese mismo tenor, publica al contrario. Dice: los menores condenados a internamiento terapéutico casi se duplican en un año en Córdoba. Claro, depende de la estadística, como siempre, donde la mire, sale en positivo, en medio lleno o medio vacía la botella. Bueno, en el caso de los números absolutos, también aquí habla de que son 246 infractores los que no superaban la mayoría de edad, que fueron condenados en Córdoba, que es una cifra parecida a la del año anterior. En concreto, son 246 este año, el anterior fueron 272, un poquito más, por eso esa disminución del que habla el diario Córdoba, de en torno al 9%. Al margen del dato del número, que los números muchas veces que varíen tanto, el año anterior el incremento fue del 55%, se disparó, y este año, después de haberse disparado en 2021, con respecto al 20, año pandémico, pues la diferencia ha sido favorable al que ha habido menos sentencias. Bueno, lo que decía, que de esas 246 condenas, la inmensa mayoría son hombres, son chicos. El 82% fueron chicos frente al 17% de chicas, y el 91% españoles. O sea, de las 246 condenas, 226 para españoles y solo 20 para extranjeros. Los números no son números que apabullen, son 246 en todo el año. Evidentemente hablamos ahí desde agresiones más leves hasta delitos más graves, ¿no? Y en su inmensa mayoría son personas de una única sentencia o delito, igual les pillan después otra vez, pero por el momento más de la mitad tenían una única infracción, y solo 97 tienen 2 o más infracciones penales. Bueno, pues si quieren conocer los datos que están en todos los periódicos, hay mucha más información que, como siempre, les invito a que avancen. Y quería yo hablar de otra cosa por aquí, que no me acuerdo ahora. Bueno, también, como le decía, no da tiempo. Dice Cordopolis que Urbanismo desbloquea el gran proyecto del cobre verde de Cunex Copper, la empresa productora de cobre, la antigua electromecánica. También habla el diario El Día de que Córdoba
suma el 15% de las empresas industriales de Andalucía. Siempre decimos que la industria no es que no nos guste el turismo, no es que no nos guste el campo, pero son sectores muy temporales, muy estacionales, que dependen su riqueza del buen tiempo, en el caso de la industria, también de que llueva, en el caso del comercio, el turismo, depende de que haga sol, el caso de la agricultura depende de que llueva, mientras que la industria sí que estabiliza el mercado laboral, sí que genera trabajo del 1 de enero a 31 de diciembre, genera mejores sueldos, más estabilidad en las empresas y en la economía. Así que, bueno, pues bienvenido la ampliación de QNEX y bienvenida esta noticia que ayer conocimos. Se ha creado la red de ciudades industriales de Andalucía. Ayer hubo un encuentro en Córdoba, vinieron 80 municipios con vocación industrial. Dijo Paradela, el consejero, que Córdoba tiene todos los papeles para convertirse en ciudad industrial. Bueno, tampoco hace falta convertir Córdoba en Detroit, pero sí que vendría muy bien pues, que hubiese actividad en este sector, el sector secundario, el de la industria, en beneficio o en perjuicio del primario, que es la agricultura, o el terciario, que es el servicio, comercio, hostelería, turismo, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llegamos, me paso como siempre, así que les invito a que sigan avanzando, periódicos, radio, sobre todo la televisión, los informativos a mediodía y por la tarde. Mañana nos vemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.